Desde tiempos remotos, el ser humano ha utilizado sustancias naturales para conservar sus alimentos o curar sus dolencias. Hoy, además de estudiar las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, los químicos trabajan en diversos campos directamente relacionados con la salud. Medicina. La química proporciona vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos que nos curan y protegen de las enfermedades. A ellos le debemos una de cada 5 años de nuestra vida, y gracias a ellos podemos vivir cada vez en mejores condiciones hasta edades más avanzadas. Algunos medicamentos son sustancias de composición sencilla, como por ejemplo peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, yodo, bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, nitrato de plata, clorato de potasio, etc. Según la finalidad que persiguen, se distinguen diversas clases de medicamentos: antibióticos, antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. Los medicamentos pueden producir efectos secundarios no deseados dependiendo de las personas que los toman, la presencia de otras dolencias o contraindicación ante otros medicamentos. Por ello, es importante no automedicarse. Por otra parte, el descubrimiento de nuevas moléculas químicas favorece la posibilidad de trasplantes de tejidos y de órganos, y las nuevas terapias genéticas, las prótesis ortopédicas, las válvulas cardíacas, los órganos artificiales o el hilo quirúrgico están hechos de productos químicos de alta tecnología. Las jeringas, las bolsas para sangre y sueros, el esparadrapo, el alcohol, el agua oxigenada y la anestesia son productos habituales, pero no por ello de menor importancia en nuestras vidas. Las aplicaciones de la química en la industria de los alimentos. Los procesos utilizados en la industria de los alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar las características de los alimentos por un largo periodo de tiempo. Utilizando los procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros caracteres similares que se les puede aplicar a estas sustancias para su conservación y el beneficio humano. Mi nombre es Jerónimo Mesa y les voy a hablar de la química en la guerra. Bueno, primero que nada, pues se preguntarán qué es la química. La química es la ciencia natural que estudia la materia, su estructura, propiedades y transformación a nivel atómico y macromolecular. Ahora vamos a ver lo que es en sí la química en la guerra. La guerra química se basa en una lucha armada, ya sea guerra, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados como fueron hechos, como por ejemplo el Acuerdo de Estrasburgo de 1675, la Declaración de San Petersburgo de 1868, que habla sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra. Otra fue la Conferencia de Bruselas en el 1874 y por último fue la Declaración del 1899 relacionada con los gases asfixiantes. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente por ahí durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezaron los alemanes con el gas cloro que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. Luego ya al final pues aparecieron que los fosfogeno y la cloropicrina al final. Ahora pues por último, bueno, les hablaré sobre los principales agentes químicos usados como armas, pues son los siguientes. Los agentes asfixiantes, que viene siendo el fosfogeno, lo cual es el más conocido. También los cianidas que también se usan como compuesto químico. El cloruro de cianogeno. El cianuro es un agente letal que actúa rápidamente. La muerte se produce al cabo de 6 u 8 minutos después de haber inhalado. El calentamiento global. El calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos relacionados. Múltiples líneas de pruebas científicas demuestran que el sistema climático se está calentando. Más del 90% de la energía adicional obtenida desde 1970 se ha almacenado en el sistema climático, ha ido a los océanos
y el resto se ha derretido en el hielo y calentando los continentes y la atmósfera. Muchos de los cambios observados desde la década de 1950 no tienen precedentes durante décadas a milenios. La comprensión científica del calentamiento global también ha ido en aumento. En su quinto informe, AR5, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, informó en 2014 que los científicos estaban más del 95% seguros que la mayor parte del calentamiento global es causado por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero y otras actividades humanas. El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la absorción y emisión de radiación infrarroja por los gases de la atmósfera de un planeta calientan su atmósfera interna y la superficie. Fue propuesto por Joseph Fourier en 1824, descubierto en 1860 por John Tyndall, y se investigó cuantitativamente por primera vez por Arrhenius en 1896 y fue desarrollado en la década de 1930 hasta acabada la década de 1960 por Guy Stewart Callendar. En la Tierra, las cantidades naturales de gases de efecto invernadero tienen un efecto Reducir el consumo de energía eléctrica, adquirir productos sin empaque o con empaque reciclado, utilizar bombillas fluorescentes, utilizar papel reciclado, limitar el consumo de agua, caminar o utilizar transporte público, hacer mayor uso de la energía solar, hacer uso eficiente del automóvil, sembrar árboles alrededor de la casa para reducir el uso de acondicionadores de aire, reciclar envases de aluminio, plástico, vidrio, así como el cartón y papel. Estas son algunas de las acciones que podemos hacer para crear conciencia sobre la importancia de reducir el impacto del calentamiento global.